Hola, Hola, bueno, queridísima. bueno, estoy súper feliz de tenerte por aquí, Angélica. Les cuento, amigos, que Angélica es una persona que aprecio muchísimo, una profesional muy inquieta. Ella es psicóloga y es una estudiosa, yo diría que es muy curiosa con respecto al conocimiento del comportamiento humano, del sueño, del bienestar, de la alimentación. Y yo tuve la oportunidad de encontrármela en uno de estos cursos y desde allí pues hemos emprendido un camino muy interesante de amistad, porque yo sí considero que lo que hemos venido creando es una verdadera amistad, porque ya veremos esas cualidades que tiene, ¿no? Entonces, pensé en ella porque qué mejor representante para poder charlar de este tema que es un poco complicado, ¿no? De la amistad y a veces sus detractores, cómo a veces nos equivocamos y cuánto sufrimiento se puede generar en nombre de la palabra amistad cuando no se trata de una cosa sincera. Bienvenida, Angélica, te estábamos esperando, ya había hecho un aviso previo de que ibas a estar aquí conmigo y me siento muy honrada, muy feliz y sobre todo con mucha expectativa porque tú eres un pozo de conocimiento y espero aprovecharte mucho. Queridísima Iris, muchísimas gracias por tu invitación. Yo feliz de poderte acompañar en este programa que estás haciendo para que lleguen muchas personas y que podamos compartir esto que tú y yo tanto sabemos y sobre todo este análisis o de alguna manera esta perspectiva acerca de la amistad que a todos nos hace buena falta, ¿no? Para de repente tomar buenas decisiones y evaluar. Exactamente, mira que este en vivo o no, esta presentación o este encuentro con ustedes nace de una experiencia personal que yo tuve la oportunidad de compartir con Angélica en su momento. Hace poco tiempo yo hice un directo en el que me sentí muy complacida, muy contenta, porque pensé que todo había salido supremamente bien. De hecho, muchas personas me dijeron, ve, qué bueno los temas que se trataron, todo estaba muy bien. Y incluso una persona en especial, pues me dio muchísimo refuerzo positivo, cosa que me pareció muy bonito. Sin embargo, esa misma persona pues cometió un error de cálculo, diría yo, y me envió un mensaje por equivocación. El mensaje no iba dirigido a mí, pero hablaba de mí y decía todo lo contrario de lo que me había dicho. Entonces ahí yo me puse a pensar, me quedé un poco choqueada porque dije, bueno, esto yo no me lo esperaba, pero empieza a veces uno a analizar que a veces tenemos errores de cálculo con respecto a los amigos, porque lo que tenemos es la palabra de él, ¿no? Lo que él nos dice y a veces las cosas no son sinceras. Entonces nos pusimos a hablar con Angélica de los tipos de amigos que existían y cómo nos equivocábamos a veces, ¿verdad? Y de ahí nace esta inquietud. Y ella me empezó a dar una cantidad de datos que me parecieron muy interesantes y yo dije, bueno, ¿por qué no enseñarle a la gente, sobre todo a los niños, desde temprana edad, el verdadero valor de la amistad? Realmente, ¿qué es tener un amigo y cuáles son las características que se tienen que cumplir para tener una adecuada amistad? Y a mí sí me gustaría que tú nos hablaras para ti, ¿qué es cultivar una amistad? Para ti, ¿qué es tener un amigo? En base a tu experiencia, a tu trabajo. Fíjate que esto que dices es bien bonito y es muy importante. Yo creo que el camino, la vida nos va enseñando cuáles son las situaciones que verdaderamente llevan a ser una amistad, ¿no? Una sí es el tiempo y en el tiempo la permanencia de actos recíprocos, ¿no? Y no quiere ser, hay diferentes tipos de amistades, sin embargo, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que haber es esta reciprocidad, es el poder ser
escuchar, el poder ponerse en la situación del otro y no juzgar, ¿no? Sin embargo, no todas las personas tenemos a lo mejor las herramientas y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero ahí entra sí las intenciones verdaderas, ¿no? Lo que verdaderamente está detrás de esa amistad. Sí, porque hay amigos que realmente son tus amigos porque les convienes o porque te utilizan de bote de basura para darte toda esta información y que tú ya al final no sabes qué hacer. Otros que están esperando obtener un beneficio de esta amistad. Y lo que tú dices es muy importante porque yo creo que la base de toda relación humana correcta y adecuada se fundamenta en la amistad. Y eso es un tema que nosotros lo podemos ver, todo mundo lo puede ver desde la infancia, que hay estas situaciones de fulanita no me quieren, me dejó de hablar y mis demás amiguitas se pusieron en contra, ¿no? Esto que le llaman el bullying. Y yo creo que estamos muy enfocados en lo académico, a nivel profesional, a nivel escolar, y claro que es importante. Sin embargo, yo creo que una escuela de la amistad es muy importante y donde pero para eso hay que entrenar a los profesionales, a los maestros, porque yo creo que el ser un buen amigo siempre nos va a ayudar a desarrollarnos en todos nuestros ámbitos, porque es un amigo es un lugar seguro en donde llegar cuando nosotros necesitamos un buen consejo, o sea, que nos ayuden a veces, y a veces para pasar grandes momentos. Para mí la amistad sí debe de ser recíproca, y a veces uno da el 70 y a veces el otro da el 30, pero va a haber días en que el otro te dé el 40 y el otro el 80, y entonces es un estira y no afloje, y tampoco estar diciendo, ay, yo te estoy dando esto porque espero esto de ti. No, Ujú, tiene que salir de corazón, porque además hay algo muy chistoso. Si yo a ti te sonrío y mi sonrisa no es verdadera, de alguna manera hay una serie de factores neuronales, de que si las neuronas espejo y todo, pero te das cuenta. Y si no lo sabes a ciencia cierta, lo sientes. Y por ahí alguna vez escuché, en caso de duda, no hay duda. Y entonces, exacto. cuando se es honesto, también se siente. Sin embargo, entra la mente, ¿no? Está la sensación, está la percepción y dices, esto no me sienta bien, no lo siento bien, pero de repente entra la mente y dices, ah, ¿cómo crees? Si es mi amiga, la conozco de tantos años. Y ahí bloqueamos esa intuición, ese sexto sentido, y nosotros mismos nos hacemos coco wash, ¿no? De que Sí, pues, las cosas, yo creo que estoy malinterpretando, a lo mejor, no sé qué, queremos justificar. Y no, esa partecita de la intuición no es aleatoria y no es solo intuición. Hay una serie de mecanismos detrás de esto y tenemos que escuchar. óyeme, me parece súper interesante lo que estás diciendo porque muchas veces como hay ya la palabra amistad implica un vínculo que se supone que es un vínculo que yo he escogido, que es un vínculo que es voluntario y como tú dices muy bien, recíproco. Entonces uno dice, pues somos amigos, pero nos olvidamos que ese vínculo tiene que estar basado en la confianza, tiene que estar basado en el respeto mutuo, tiene que estar basado en el apoyo emocional, ojo, pero en un apoyo emocional no solamente de una parte, sino de un lado y de otro lado, y también el hecho de compartir las experiencias en determinados momentos hace Ujú, que no solamente la amistad crezca, sino que nosotros crezcamos en valores, crezcamos en intereses comunes y además hasta en negocios. ¿No te has dado cuenta de que a veces nacen ideas que son, dice uno, bueno, fue porque esta persona me inspiró o a través de esta interacción voy a tener esa sensación de pertenencia a algo, ¿no? Y de lealtad hacia el otro. Y lo que tú dices es demasiado importante. Al ser voluntario, también tenemos que examinarnos nosotros mismos antes de establecer un vínculo de amistad, porque puede que tengamos muchas falencias, ¿no es cierto? Imagínate, Angélica, si yo tengo una dependencia emocional. Entonces vivo pegándome de todo, de toda una sonrisa de una persona y a veces hay personas que, no sé si te ha pasado, a mí me ha ocurrido, que está sentada esperando el bus o lo que sea, llegue y se te sienta alguien y hola, ¿cómo estás? Y empieza a contarme toda su vida, sus obras y milagros y yo, ¡op! Esto a veces puede ser sentido por la otra persona como bueno, cuidado con los límites, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, debe haber esa voluntariedad de querer yo acercarme a la otra persona, también tiene que haber delicadeza
cuando queremos establecer un vínculo. Aquí hay una cosa y que es interesante que tú me mencionabas en algún momento y es que hay muchas miradas desde muchas visiones acerca de la amistad, ¿no? La misma religión nos habla de Ujú, la amistad de una manera muy bonita, la sociología que nos ujú. habla del contexto, de la naturaleza social de la amistad y cómo esto ayuda a los pueblos a volverse fuertes, dependiendo de los vínculos que se creen y de las... Ojo, que hay una cosa que uno a veces se olvida, ¿no? De que así como nosotros debemos tener unas premisas cuando establecemos una relación de pareja, también tenemos que tener unas premisas cuando establecemos una relación de amistad. No es solamente tú eres a mi amiga porque yo te pedí por Facebook y porque eres famosa y porque cantas el meneíto. No, existen, sí, existen muchos otros aspectos que pueden ser muy profundos, ¿no es cierto? Entonces, para resumir esto, yo lo que dijiste, la intuición, muy importante, la reciprocidad, la confianza, el respeto, no solamente hacia la otra persona, sino hacia mí, el autorrespeto. Porque si yo me autorrespeto, escojo personas de calidad. Si Claro. yo no me respeto, estoy buscando a cualquiera que se me ponga al lado. También el tema de que sepamos compartir. Y a veces eso es tan difícil en la infancia. Tú que tienes como tantas experiencias de vida y tantas cosas, ¿te has dado cuenta que a veces los niños tienen grandes dificultades para compartir? Sí, 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 definitivamente. O sea, yo creo que eso es una de las escuelas, parte de esto de enseñar de amistad, es la generosidad, ¿no? Yo creo Ujú. que cuando empezamos, que aparte es algo bien bonito, porque por ahí alguna vez oí que la única cosa que se multiplica entre más la das, es el amor, ¿no? Y tanto el amor y la lealtad obedecen a algo, es al respeto, porque no se ama a quien no se respeta y no se es leal a quien no se respeta. No se le puede imponer a nadie el amor y no se le puede imponer a nadie la lealtad. Eso se gana. Ajá. Qué Y es a, bonito, qué y es a bonito. partir de sentirlo. Y sobre todo, que en estos, bueno, en general en los vínculos humanos, pero en los vínculos de calidad, hay un componente que es la vulnerabilidad. Y a veces esta vulnerabilidad entre personas, cuando no es una amistad honesta, se ve, o sea, se abusa, ¿no? Es, obtengo información de ti y después la utilizo para hacerte daño. Entonces, por eso sí tenemos que tomarnos el tiempo, ¿no? Y lo que tú bien decías, límites, ¿no? O sea, el autorrespeto, es el respeto para el otro y el respeto a mí mismo, porque los límites es también hasta dónde puedes entrar en mi vida o hasta dónde te lo permito, si ese vínculo de confianza apenas se está desarrollando, si ya lleva un tiempo, porque también el tiempo es lo que nos ayuda a evaluar el contexto en donde estamos desarrollando esta amistad y nos va a poner situaciones donde uno tenga que tomar decisiones y estas decisiones nos van a dar o sea, nos van a dar el entendimiento, decir, sabes que esta persona sí puedo contar con ella y sí puedo contarle las cosas y puedo ser vulnerable, ¿no? Eso. Porque es un grave tema compartirle a todo el mundo. Hay personas que de repente están tan mal que necesitan en quién volcar todo su dolor y empiezan a compartir y lo entiendes también, pero también ahí es parte de decir, un momento, hay lugares, hay personas especializadas que te pueden ayudar con eso, Ujú. pero también entenderlos, ¿no? Y decir, ok, Sí. te puedo escuchar y te puedo dirigir a tal lugar. Pero sí, es tratar el corazón del otro de una manera en que te gustaría que trataran tu corazón. Estamos hablando de empatía, por supuesto, o sea, lo que me Totalmente. dices, no hay amistad si no hay empatía. Y mira, por ejemplo, aquí mm, cabe decir todas estas historias que hemos revisado en nuestros estudios y todo que tienen que ver con asesinos seriales y con personas que no tienen ninguna ética, de pronto delincuentes de cuello blanco, que no les importa dejar a unas familias en la calle o a personas sin trabajo, esa cantidad de pirámides que se hacen, donde uno dice, por Dios, ¿cómo ocurren este tipo de cosas? Y es que precisamente, si no hay, lo que tú decías me pareció tan valioso, tan bonito, si no hay respeto hacia el otro y si no hay admiración hacia el otro, pues qué vínculo de amistad es el que estoy formando. Entonces, una de las primeras reflexiones que yo creo que nos tienen que quedar a todos, porque
todos en algún momento hemos confiado en que tú eres mi amigo, pero no hemos tenido muchos elementos, es ir despacito como la canción de Luis Fonsi, pasito a pasito, exacto, tratando de ir descubriendo si esa persona sí es merecedora de la confianza. ¿Te acuerdas el caso típico de los trabajos donde a ti te van y te contratan, pero te dices estás en periodo de prueba? Pues yo pienso que la amistad también se tiene que poner como en periodo de prueba. Vamos a ver Claro. hasta dónde eres capaz, porque hay señales que las veremos ahora que ya nos están marcando, bueno, aquí esto no es una amistad. Entonces, podemos ver que a pesar de que la amistad es un fenómeno muy complejo, que es multifacético, que está revisado desde los filósofos, desde la sociología, desde la psicología, pues la amistad definitivamente cuando está bien encaminada es muy buena para nuestra salud. Y tú que eres una experta en salud, dime en qué puede ayudar los amigos, para qué sirven. Estamos hablando de salud mental y salud física, de supervivencia y este tipo de cosas de los que me hablaste en alguna oportunidad con tanta emoción. Háblame un poco de eso. Fíjate que aquí en México de repente hay una frase que se utiliza que dice, mi barrio me respalda, ¿no? Yo Qué creo lindo. que cuando tú tienes un grupo que te contiene, ¿no? Hay situaciones que son, que nos retan, ¿no? Hay duelos, rompimientos de relaciones, muertes de seres queridos, situaciones laborales que nos ponen en jaque. Y de repente, pues yo creo que el contar con alguien con quien puedas expresarte libremente y que puedas externar esto y sobre todo saber qué cuentas, porque hay veces que dices, oye, es que fíjate que me está pasando esto, y aunque puede sonar muchas veces cansado, hay situaciones en las que así va a ser y repetitivo. Y un buen amigo te escucha, no te va a decir, ay, es que no puede ser, ya vas otra vez a hacer esto, ay, es que no, pero también te dan la nota de decir, mira, está pasando esto, ¿no? Tampoco pueden ser tan permisivos, pero sí Complacientes. complacientes, ¿no? Porque si estás Ujú. viendo que, o sea, como le dicen, ¿no? Si tiene pato, camina como pato y hace cuac, cuac, pues seguramente es pato, Un ¿no? pato, exactamente, Entonces, por exactamente. más que tú le quieras decir, no, pero es que en el fondo es un perrito, pues no, mija. O sea, un poquito de poner las cosas en contexto. Y un buen amigo no va a ser aquel que te aplauda, ¡ay, excelente todo! Sino el que te va a decir también con delicadeza, ¿no? Y Eso bueno, es muy con la importante. asertividad, ¿no? Que Exacto. puedas tener, te va a decir, mira, como yo lo veo, estas cosas son así, pero sea la decisión que sea y que tú tomes, aquí voy a estar. O sea, Eh, tú quieres ir, llégale. ¿Quieres regresar? Aquí estoy. Pero sobre todo, dejar abierta esa puerta, eso es muy importante, porque luego, digo, te topas en los cafés y todo, ay, es que fulanito o sutanito y no sé qué, ya lo volvió a hacer y ya volvió a hacer esto, y yo ya le dije que ya no puedo con sus tonterías o con sus locuras, chispas. Todos en algún Cuidado, sí. momento podemos estar en esa situación, y ahí es donde la empatía es importante. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que, por las cuales uno no ha pasado y que ahí es cuando de repente dices, se desarrolla más la empatía ante cierta perspectiva, que tenemos que entender que debemos estar, porque el estar es lo que va a permitir que la persona salga adelante. Una buena amistad, una gente que te va, una gente que va a estar contigo, y no hablo de, ¿cómo dicen esto? Que es una, o sea, sí, ay, no me acuerdo esta Alianza, frase. alianza Pues una estratégica. alianza, pero que dicen, ay, tú lo vas a hacer todo por mí, ¿no? O sea, que infranqueable y todo. No, no es infranqueable, no es a prueba de balas, pero sí es porque tiene que haber una reciprocidad, pero sí tienes que entender, aquí estoy y no te preocupes, si lo necesitas, voy a estar cuando me necesites, Exacto. o sea, es eso, poder tener la confianza de que, y eso hace la diferencia entre cualquier grupo de personas y entre cualquier individuo, porque normalmente las malas situaciones, lo que yo he visto, y en general lo que sabemos, es que hacen que el individuo se aísle. Y toda vez que Exacto. el individuo se aísla, entra en una situación pues de depresión o de falta de ganas, de motivación, y ese aislamiento nos lleva a separarnos de nuestros amigos. Y hay veces que uno no se da cuenta. Y un buen amigo te va a decir, mija, acá estoy. Y cuando están, es más fácil salir adelante. Mira qué Siempre. bien lo que dices, maravilloso, porque podemos resumir todas estas palabras tuyas tan sabias en, primero, un beneficio de nuestra salud mental,
porque los amigos ofrecen ese apoyo emocional que tú dices, pero esto tiene un beneficio además. Eso nos ayuda a nivelar nuestro cortisol, disminuye el La estrés, salud, hace que claro. durmamos mejor, hace que de Ujú. pronto podamos tomar decisiones de mejor manera si estamos acompañados. Otra cosa que es importante es que establecemos la autoestima en la otra persona, le ayudamos a que tenga una mejor autoestima, porque al estar con ellos decimos, tú eres importante, tú eres valioso, tú eres una persona buena, entonces esta validación de los amigos van a fortalecer esta autoimagen, la confianza que tenemos en nosotros. También, como bien los decías, los buenos amigos previenen de la depresión. Se ha visto, hay Claro. muchos estudios que muestran que las relaciones sociales fuertes son un factor definitivamente protector contra la depresión. Hay una mayor sensación de bienestar, ¿verdad? Porque digo, me escucho, me escuchas, estás conmigo, me apoyas, y esto hace que también se liberen endorfinas. Acuérdate que se hablan de muchos neurotransmisores, los abrazos, la Los oxitocina, o sea, abrazos. eso viene, es decir, a mí, Maravilloso. yo soy muy abrazadora, a mí me encanta abrazar a mis amigas y a mis amigos, porque ese contacto físico es muy importante y esto también va de la mano a nuestro sistema inmunológico. Se fortalece nuestro sistema inmunológico, hay muchos estudios que muestran eso. Ahí, si se presentan enfermedades crónicas, las podemos manejar de una mejor manera y a veces las evitamos porque un buen amigo nos dice, ole, chispas, estás Ujú. tomando mucho trago, ole, bájale al traguito y mejor nos vamos a trotar, hagamos ejercicio, porque busca lo mejor para nosotros. Y se ha visto que muchos pacientes que tienen vínculos importantes tienen menos desenlaces negativos en cuanto a enfermedades cardíacas, hipertensión y diabetes. Y como se ha visto en esas zonas azules, ¿te acuerdas? Maravillosas, hay una mayor longevidad. Esa costumbre que se tiene de sentarse alrededor de una hoguera o de un lugar Ujú. a compartir en comunidad cosas, pues es muy importante. Entonces, fíjate que todo esto nos dice que definitivamente la amistad o tener vínculos que no sean tóxicos es muy saludable para nuestra salud. Y no estamos hablando de intelequias o inventos. Esto está basado en Así una es. amplia evidencia científica. Son factores protectores para nuestra salud mental. Pero aquí, pues, mientras hablabas, a mí se me ocurría algo que siempre me he preguntado, ¿hasta dónde acompañar al amigo? Yo me acuerdo que mi abuelita decía, tú puedes acompañar a tu amigo hasta el cementerio, pero no te puedes enterrar con él. Y esto tiene que ver con el tema de nuestros valores. A ver, imagínate que tú estableces un vínculo con una persona X, en la que tú confías mucho en muchos sentidos, que todo el tiempo te ha dicho algo específico frente a un tema determinado, por ejemplo, que es enfática en decir, en alguna ocasión tuve una situación así que fue bastante incómoda. Todo el tiempo dice, lo mejor es mi marido, jamás le sería infiel, nunca le pondría los cachos, los infieles son asquerosos, inmundos, y juzgaban la infidelidad. Y resulta que una vez he ido a cine y me he encontrado con esta persona que tanto alababa la fidelidad, sentada junto a una persona que no era su marido. Entonces uno decía, Sucede. Dios mío, ¿dónde está la coherencia? ¿No? Entonces yo preguntaba, ¿tú qué harías en una situación de estas? ¿Tú irías y le dirías al marido? Entonces yo me puse a pensar, no, yo no le diría al marido, yo me sentaría con la persona y le diría, oye, tienes que revisar un poquitico ese catálogo de coherencia de cuestionamiento que tienes. ¿Tú qué opinas con respecto a ese tipo de situaciones donde de pronto o se nos trata de involucrar y no sé si te pasaba cuando eras sardina, cuando eras jovencita, en Colombia se le dice sardina a una persona Okey. joven, entonces, Ujú. que te decía la amiguita, oye, dile a mi papá si llama que estoy en tu casa y que me voy a quedar a dormir contigo. Y uno no sabe, uno dice, sí, es mi amiga, tengo que hacerlo. Y fíjate que a veces En podemos riesgo. estar patrocinando algo, conductas de riesgo. ¿Tú qué opinas, Angélica, de este tipo de situaciones? Fíjate que eso que tú dices es muy importante, porque yo creo que de entrada la ayuda, bueno, no de entrada, es la realidad. La ayuda se tiene que dar desde un lugar seguro. Si tú estás, y vamos a poner un caso muy práctico, pero esto aplica a cualquier situación.
Si tú estás en un terremoto, ¿no? Y están cayendo cosas y bloques por todos lados, y de repente hay una persona allá que va a ser una víctima de esta situación. Si tú no tienes el entrenamiento adecuado o las formas adecuadas para prestar esta ayuda, en vez de una víctima, si tú te vas y te metes, van a ser dos. Por lo tanto, Exactamente. ayudar, también hay que aprender a ayudar. Y estas tablas, por eso es lo que decías tú al principio que me pareció sumamente importante, que es valiosísimo enseñar a los niños a cómo poder ayudar y a cómo aproximarse. Y sí, yo creo que todos hemos estado en situaciones en las que dices chispas, ¿no? Pues si esta persona es mi amiga, ¿no? Como en el caso del cine, si yo digo, yo hablaría, ¿no? Si esta persona es mi amiga y a lo mejor su pareja también es mi amiga o mi amigo, ¿no? O mi amigue, entonces Ujú. agarraría y le diría, ¿sabes una cosa? A mí, como lo que tú me has compartido, no me hace mucho sentido lo que estás haciendo. Y sobre todo el tema de la coherencia que tú estás diciendo es muy importante, porque tú te puedes dar, aquí le decimos en México, a tole con el dedo, o sea, te puedes hacer menso a ti mismo, pero la realidad es que no lo vas a pasar bien, porque una mentira siempre va a acarrear otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y por ahí la frase esa de la verdad nos hará libres, ¿ya qué se refiere? A que cuando tienes que estar mintiendo y mintiendo, vas a detonar ansiedad. O sea, porque vas a Exacto. tener que tapar una cosa con otra cosa, con otra cosa. Y además, esa incoherencia entre el discurso y el comportamiento genera en uno ansiedad o estrés y luego tienes que estar siguiendo estas dinámicas. Yo la verdad en ese momento, así como tú dices, ¿sabes qué? Yo no siento que haya coherencia y muchas de las personas hoy en día no son lo suficientemente coherentes y por eso también hay tanto tema mental, porque Exacto. decimos algo y hacemos otra cosa. Y entonces ahí tenemos así como un choque de circuitos, ¿no? Si en las computadoras si una información viene por acá y otra por acá, se crashea ahí todo el asunto y así se crashea la mente, ¿no? Claro. Entonces, sí es evaluar la coherencia, tratar de ser fieles y leales y sobre todo de evaluar, de voltear a ver hacia adentro, porque Exacto. decir, ¿cuáles No son es, los perdóname, no es fines el justo, últimos? ¿no? Ujú, Perdóname, no es ujú. el juicio, porque la idea no es te juzgo porque tú me dijiste esto, no, sino es mírate, obsérvate y mira si esto te le hace bien a tu vida, pero aquí el problema es que tú me estás dando un panorama, estás haciendo otra cosa y yo me siento sin piso. ¿Cómo, qué hago yo aquí? ¿Tengo que retirarme hasta que tú tomes una decisión coherente o te doy un consejo y te apoyo, pero te apoyo no diciéndote, por favor, te lo ruego, si lo ves no le digas a mi marido, no, no se trata de eso, porque yo obviamente esto es un tema tuyo y tú lo manejarás, manejas tus valores y tus cosas, ¿sí? Pero esto a veces hace que si esto ocurre una vez, puede ocurrir otras veces y te puedes volver cómplice en situaciones que tú no deseas ser cómplice. Porque si tú Claro, una vez, entonces tú dices, estoy asumiendo. Entonces tenemos que ser, como tú dices, Angélica, muy asertivos. Y esto hay que enseñárselo a nuestros hijos y tenemos que aprenderlo. La amistad no tiene que aporrear la lealtad que tengo conmigo misma y mis valores. Eso es muy es importante. no, y eso que tú dices, además también yo creo que como amigo te ayuda a evaluar esa amistad, porque si a ti te vienen con un discurso incesante acerca de cómo soy, tú y yo somos amigas, yo te digo, no, es que Iris, yo soy tan buena y hago tanto ejercicio y agarro y me cuido tanto, y no, 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 es que la alimentación es lo más importante, y de repente me topas y me estoy comiendo todo de lo que yo digo que no hago, me estoy que si el glutamato monosódico y que si me está afectando X, colorante, no sé qué. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Entonces, ¿qué parte de ese discurso que tú vienes conmigo a ofrecerme acerca de nuestra amistad es real? Si tus propias conductas, ajá, de las cuales te vanagloreas o de las que dices, no, soy la persona que yo soy, tú mismo no te eres leal a ti mismo. Perfecto, Entonces, estás perfecto. tratando de dar una imagen a los demás y tú te comportas de una manera que no es, eso no te puede hacer sentir bien. Y el problema es que ahí es donde debes de evaluar, decir, ok, si esta persona se miente a sí mismo a esos niveles, ¿qué puedo esperar yo también cuando haya una confianza que tal vez no me esté siendo totalmente honesta, ¿no? De alguna manera no es enjuiciar, pero sí No, es evaluar, ¿no? Y eso por eso lo es que que a la uno le línea del conviene. tiempo, claro, lo Exacto. que a uno le conviene y observar esas conductas y decir, también uno,
esto es lo que yo quiero en mi vida, este es el tipo de amistades que yo quiero en mi vida, una persona que viene y me dice que su familia es lo más importante, que su relación es lo más importante y que volteo y no hay coherencia en sus palabras y está haciendo todo lo contrario. Y eso, lo que sí se puede medir es lo observable, lo estás observando, ajá. Exacto, Y entonces, exacto. si lo estás observando y estás poniendo o sea, dices, mira, me dicen esto y hacen esto, y esto es en su beneficio o en su detrimento y no le importa, ¿qué tanta cosa Coherencia, buena sí, me puede representar a mí el que yo le venga y le cuente mis cosas, ¿no? Y que yo sea exacto. vulnerable, ¿no? Exacto. Esta Eso es, lealtad. mira, eso es demasiado importante porque estos temas ocurren demasiado. Ocurren demasiado y muchas veces las personas se ofenden, ¿sí? Yo no te vuelvo a hablar porque definitivamente eh, me has decepcionado. Más que llegar a ese punto es, bueno, fuiste mi amiga y tienes una confusión en tu mente, trata de aclarar tu mente porque esto a mí me genera una discordancia, me siento muy preocupada porque esto podría hacer que lo que me estás diciendo en un momento dado con respecto a mí y a mi vida no sea cierto y eso me parece peligroso. Desde siempre hablar, siempre hablar. Esto de irse y hacerle ghosting a la gente porque hizo esto o lo otro no es bueno, genera mucho dolor. Cuando haya alguna situación en donde uno se sienta incómodo con la persona que es amiga de uno, que esa persona de pronto le falle en algún sentido, por ejemplo, si le escuchas hablando mal o alguna cosa, siempre hay que intentar aclarar las cosas con esa persona y ser muy compasiva con uno mismo y también ser objetiva con la otra persona, que la palabra que salga de mi boca no sea una palabra que te vaya a destruir, ¿verdad? Y ahí Claro. entramos precisamente y de pleno al tema de los malos amigos porque Sí. que es básicamente el tema que vamos a tratar. Porque ¿qué es un mal amigo? Es esa persona que a través precisamente de sus acciones, de sus palabras, de sus actitudes, nos va a generar, ojo, un daño emocional, un daño psicológico, un daño financiero, un daño físico. Y este daño puede manifestarse de muchísimas formas, puede ser muy sutil, ¿no? Muy por debajo de cuerda, cuando te está ninguneando, cuando se está burlando del color que te pusiste en tu cabello, cuando se vanagloria de que terminaste una relación. Las relaciones, y uno dice, ay, es que ella es insoportable, entonces a mí me llegan pacientes y me dicen, es que ella es insoportable, y digo, bueno, y si es insoportable, ¿tú por qué la soportas? ¿Por qué soportas una situación que te duele? Que es que me da mucho pesar acabar la amistad. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar cuáles son esos señales o esos puntos que tenemos que tener en cuenta y cuando llega una amistad tóxica donde no hay un equilibrio entre dar y recibir, donde nos damos cuenta de que esta persona, como tú decías ahora, está conmigo porque se puede aprovechar de alguna cosa que yo le puedo dar, ya sea algo emocional, ya sea algo físico, y no somos, ojo, que este punto es importante y lo quiero como resaltar y ya tú me dirás qué piensas, donde tú no eres una persona en sí misma, no eres valioso en sí mismo, sino por lo que puedes darle al otro. Entonces, es gente que desaparece por periodos de tiempo enormes y de pronto aparece a pedirte plata prestada. Y uno Sí. dice, bueno, sí, sí, Sí. amigo de qué, ¿no? ¿Qué experiencias tienes o qué me puedes contar con respecto a eso? Fíjate que sí, sí, así, ahora sí que de todo en las viñas del Señor. La verdad es que sí, hay amigos que verdaderamente son utilitarios, ¿no? Que sí, para ellos la amistad sirve a un fin, Ujú, para ellos, que se beneficien económico, laboral, para obtener alguna ganancia. Y hay gente que así ve la amistad. O sea, ¿cómo? ¿De qué me sirve tener un amigo si no puedo sacar provecho, no? Si no, ¿para qué es mi amigo? Para los negocios. No se dan cuenta que, bueno, digo, que una cosa no está peleada con la otra. El hecho de que seamos amigos no quiere decir que no podamos hacer negocios. Al contrario, claro, justamente los negocios, muchas otras dinámicas, los deportes y todo, se van a ver mejor porque somos amigos, claro, porque no, el tema es la competitividad también muchas veces, porque claro. hombre, cómo hay amistades que si tú ya te cortaste el pelo, ya se cortó el pelo.
Si tú ya te compraste un coche, ya se compró uno igual, ¿no? Que parece que hay una competencia cuando no debería de haber una competencia, ¿no? Al contrario, y sobre todo, yo creo que una de las cosas más bonitas es cuando tú te alegras de que al otro le vaya bien. Eso va en Eso buen es camino. eso eso es una de las cosas. Si a tus amistades no les agrada que a ti te vaya bien, entonces no son tus amistades. O sea, Exactamente. definitivamente, ¿no? Entonces, sí, hay muchas malas amistades y uno mismo no quiere ver el mal, ¿no? Porque dices: "No, a lo mejor soy yo", y todo, pero sí hay gente que te utiliza, y eso, pues eso sí también, por desgracia, te lo da a veces la experiencia, y uno tiene que transitar esas situaciones y darse cuenta por uno mismo, porque de nada va a servir que tu mamá te diga cuando eres chamaco: "Esa muchachita no me gusta, esa amiga tuya no", pero mamá, si es mi amiga, como que tú no la conoces, cuando la mamá ya lleva un trayecto recorrido y de repente, riájales, ¿no? Y es así como que las mamás de antes y todavía la mía es, te lo dije, ¿no? Ajá. Entonces, Mira, sí, eso que dices es muy cierto. Entonces estamos hablando de amigos absolutamente, amigos entre comillas, tóxicos, ¿no? Donde hay manipulación emocional, donde hay crítica constante, donde hay chismes, donde hay falta de apoyo, donde hay desconfianza y donde se presentan los famosos juegos mentales. Fíjate que uno podría pensar, por ejemplo, que alguna vez hablamos de eso y nos daba muchísima risa, que llega, aparece un fulano de tal en las redes sociales y dice, quiero conocerte, no sé qué cosa, mira, yo soy piloto, hago esto, no sé si viste lo de Tinder, del del estafador de Tinder. estafador, el estafador de Tinder. Entonces le mete la idea más linda, cómo amaneciste, cómo estás, cómo te va, y después me prestas $1,000, 2,000, $3,000. Entonces, a veces la gente, por esa necesidad de ese cómo eres de linda, cómo amaneciste, cómo estás, y esa vulnerabilidad hace que pueda caer en esa manipulación emocional, en esos juegos de poder, en esos juegos mentales. Entonces tenemos que educarnos en ese sentido. De eso tan Sí. bonito no dan. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, el amigo es amigo en la medida de que te lo demuestre en el tiempo. Un amigo de palabra no es amigo, y lo que acabas de decirme es demasiado importante, porque ¿qué ocurre cuando topamos con personajes tan nefastos como esos? Nuestra autoestima se va al piso, nos sentimos ridículas, avergonzadas, porque primero les hemos dado confianza, les hemos prestado todos los libros y no nos los han devuelto. ¿Cuántas veces que préstame tu camisa roja y después te dejó de hablar y anda con tu Sí, camisa roja la para arriba bolsa. y para abajo? Sí. Esto nos lleva muchas veces a aislamiento social y a dificultades para tomar decisiones porque decimos, ostras, la embarramos, no somos capaces de tener amigos, y a veces eso hace que no volvamos a meternos con otras personas, ¿no?